Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches para algunos en otras regiones de Latinoamérica. Bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro diplomado de trabajo en equipo y cultura organizacional, el oxígeno de las organizaciones modernas. En nombre de la Corporación Internacional Líderes LATAM, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan estudiado bastante todos los conceptos que vimos en el módulo anterior y les cuento que esta semana arrancamos ya con un nuevo módulo basado ya mucho más en la parte de poner en práctica todos los conceptos, todas las estructuras, todos los conocimientos que desarrollamos durante las 3 semanas anteriores. Como siempre, y para empezar, tengo que recordarles nuestros acuerdos y nuestras reglas de juego. Les recuerdo que la idea de este espacio es que tengan mentalidad y actitud de aprendiz, que reciban este conocimiento con humildad, con esa capacidad de asombro que teníamos cuando éramos niños y que no demos nada por sentado. Así que reciban todo este conocimiento para que lo pongan en práctica en su vida diaria. Vamos a vernos como colegas, como lo hemos venido reiterando en determinados espacios. Este es un espacio donde todos somos pares, donde nos vamos a tratar con el mismo respeto y el mismo honor que cada uno de nosotros nos merecemos. Todas las opiniones y preguntas son válidas. Si usted tiene una duda con un concepto o alguna quiere profundizar en un concepto que quizás esté aplicando y no encuentre la forma de hacerlo, eh, sienta que le está pasando algo dentro del proceso, este es el espacio ideal para preguntarlo sin juzgamientos, sin críticas, enfocándonos específicamente en esa consulta o en esa inquietud. Y recuerden que este es un espacio de construcción colectiva. Ustedes con su participación, con su dinámica, con sus experiencias, también ayudan a que este sea un espacio beneficioso para todos los involucrados. Bienvenidos, pues. La semana pasada cerramos el ciclo de liderazgo con el que les decía yo, es el Manual Universal del Liderazgo, a pesar de que es un libro que tiene ya unos años, más de 20 años, sigue aún estando vigente, sobre todo en este tema de la creación de cultura organizacional y las dinámicas de trabajo en equipo. Les compartí el libro, espero que hayan empezado a leer. Es un libro que te da una estructura exacta sobre cómo comenzar a aplicar este tema del liderazgo. Y cerramos la sesión con los últimos 3 hábitos, ¿cierto? El de escuchar, ya nos dimos cuenta cómo el tema de escuchar, una escucha activa, no solo del mensaje, sino de otras señales, era un superpoder que nos ayudaba a comprender muchas situaciones del equipo. Cómo crear sinergia no era simplemente trabajo en equipo, sino que es magia, reunir todas las habilidades de quienes intervienen en los procesos empresariales y juntar todos esos conocimientos para crear cosas disruptivas, cosas nuevas, para crear cosas asombrosas, hacer magia. Vimos cómo también teníamos que comenzar a trabajar en nosotros mismos, ¿cierto? En nuestras 4 dimensiones, porque un líder que no trabaja en su parte física, que no trabaja en su parte espiritual, en su parte mental, es un líder que no va a tener la capacidad de impactar dentro de la organización
y de poner en práctica todas estas herramientas. El séptimo hábito era afilar la sierra, trabajar en nuestras 4 I más importantes para poner en todos los conceptos que a veces. Vimos que la empatía no es una herramienta blanda, ¿cierto? Es una ventaja competitiva. La empatía nos permite tolerar y comprender cómo se mueve este mundo del liderazgo. Y hablamos de que los grandes líderes no dejan huella, dejan un camino y es el primero que debe ir por delante, implementar todo este trabajo de cultura organizacional y trabajo en equipo. Por allá, ya cuando empezamos los primeros módulos, vimos un pequeño esbozo, una pequeña estructura de lo que era el liderazgo, la comunicación, hicimos unas dinámicas para mí, cómo a veces es difícil en un entorno de crisis, bajo presión, con recursos ilimitados en el ejercicio que hicimos de la montaña, cómo todos esos entornos y todas esas situaciones pues juegan en contra precisamente de esto de la cultura organizacional y el trabajo en equipo, ¿cierto? Situaciones extremas, situaciones estresantes, incumplimientos de metas, falta de presupuesto, todo eso juega en contra de la creación de la cultura desde el punto de vista del autoritarismo, desde el punto de vista de los modelos antiguos. Y en el transcurrir de todos estos módulos, comenzamos a ver todos los recursos y herramientas que se deben trabajar, que se deben aplicar para formar una cultura organizacional sólida, sostenible en el tiempo, una buena dinámica de trabajo en equipo. Y todo esto vimos que debe estar alineado, ¿cierto? A los objetivos de la empresa, a la estrategia de la empresa, a la parte procesal de la empresa. Hicimos un mix de lo que se debe hacer. Todos estos conceptos van encaminados a la creación de la cultura. La creación de la cultura no es un proceso que se vaya a dar de la noche a la mañana. Es un proceso progresivo que requiere de ciertas fases, requiere una implementación efectiva, aplicando todo el conocimiento que tuvimos. Todos estos conceptos se deben aterrizar, ¿cierto? Todos estos conceptos, muchos, como les decía yo, tan romantizados, tan utópicos, conceptos muy idealistas, hay que bajarlos. Y esta semana nos vamos a dedicar a la acción, a mirar cómo es que se hace una implementación dentro de una organización, dentro de una empresa, dentro de un equipo de trabajo, cómo se hace una implementación de todas estas dinámicas de trabajo en equipo, cómo es que se crea la cultura organizacional efectiva, una cultura sólida que perdura en el tiempo, que nos conduzca no solo a que trabajemos en armonía, a formar un sitio de trabajo ideal, sino también a cumplir metas y objetivos. A eso nos vamos a dedicar esta semana. Por lo tanto, el objetivo de la sesión de hoy es
fortalecer la colaboración y eficiencia operativa mediante una cultura de trabajo en equipo. Antes veíamos conceptos de cómo la sinergia hace efecto en las personas, cómo la confianza permite tener seguridad, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de eficiencia operativa. Ya estamos hablando de implementación para llegar a lo que queremos en nuestros lugares de trabajo. Y el otro objetivo es construir una cultura organizacional sostenible y alineada con los objetivos del negocio. De nada nos sirve implementar esto tan bonito porque esto nos hace lo más, lo más satisfactorio de la cultura organizacional y el trabajo en equipo. Es que nos hace mejores seres humanos, desarrolla nuestro potencial humano, nos invita a ser mejores seres humanos, nos encamina en una transformación de nuestra propia vida. Pero vivimos en un mundo en el que eso no es suficiente. Vivimos en un mundo que nos exige resultados, objetivos, nos exige avanzar, nos pone metas, nos pone desafíos y retos. Tenemos que ir cumpliéndolos, avanzándolos. De lo contrario, nos vamos a quedar en un estancamiento. Entonces, todo esto de la cultura organizacional, vuelvo y les digo, quiero ser insistente en esta parte, es un proceso, esto no se da de la noche a la mañana. Hay que romper muchos paradigmas, muchos miedos, muchos temores, hay que romper egos, hay que disponerse, hay que bajar herramientas, esto no se puede quedar solo en palabras, esto tiene que tener acciones concretas, medibles y herramientas que nos permitan ver cómo va la evolución del proceso de la creación de cultura y el trabajo en equipo. Por lo tanto, para implementar una cultura organizacional sostenible basada en trabajo en equipo y colaboración dentro de una empresa de carácter informal, que normalmente son las que nosotros manejamos, ¿ok? Porque una empresa muy estructurada, con recursos más grandes, puede que tenga muchas más posibilidades de hacerlo. Pero en el caso de nosotros, emprendedores, estamos empezando, que queremos formar nuestros equipos de trabajo de forma gradual. Se requiere hacer de forma práctica y adaptada al contexto organizacional en el que nos movemos. Entonces, vamos a ver a continuación cómo es que se estructuran todas estas estrategias, fases por fases, para ir viendo los resultados de la cultura organizacional. ¿Cuál es esa fase uno? El diagnóstico. Siempre tenemos que empezar por un diagnóstico. No podemos comenzar a dar resultados en los procesos de la empresa si no sabemos cuál es nuestro estado actual. ¿Cómo vamos a mejorar los tiempos de entrega? ¿Cómo vamos a mejorar las ventas? ¿Cierto? Si no hemos hecho un diagnóstico y no hemos alineado esos procesos,
con la forma en la que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a revisar la satisfacción laboral? ¿Cómo vamos a aumentar la satisfacción laboral? Preguntando y no documentando nada, ¿cierto? Sin fomentar la participación activa, sin reconocer los logros, tanto colectivos como individuales. Si no podemos resolver conflictos. Eso tiene que tener una herramienta, eso tiene que tener unas bases. Entonces, en la fase uno, en la fase de diagnóstico y alineación, ¿cuál es el objetivo? Entender, ¿cierto? Entender la cultura actual y comenzar a definir la visión compartida. La visión compartida me permite de forma integral que yo pueda sentirme pleno con lo que estoy haciendo en mi trabajo y poder llegar a buen término también en mi proyecto de vida. Por eso les decía que esto de la cultura organizacional y el trabajo en equipo impacta en todas las dimensiones, en todas las esferas de nuestra vida. La idea de todo esto es que nosotros podamos llegar a un manifiesto, ¿cierto? A un manifiesto colaborativo que nos guía a todo. Esa va a ser nuestra Biblia, nuestra brújula. Ese va a ser nuestro manual de trabajo. Entonces vamos a, con mediciones de herramientas, vamos a identificar dónde están esos cuellos de botella que no nos permiten fluir en el proceso de la creación de cultura y el trabajo en equipo. ¿Cómo se llega a cómo se llega a la implementación? Bueno, a través de herramientas, ¿cierto? Entonces, talleres participativos. Se reúnen los equipos, se hacen sesiones para identificar cuáles son las fortalezas que tenemos como equipo. Flexibilidad, adaptabilidad, y las enlistamos. Eso nos va a dar unas bases para crear nuestro manifiesto. Y también en esos talleres vamos a sensibilizarnos de cuáles son los aspectos que tenemos por mejorar. Por ejemplo, la falta de procesos claros no permiten que hayan responsabilidades definidas. La falta de procesos claros no permiten desglosar las metas en acciones específicas y en tareas específicas para llegar a ella. La falta de documentación en procesos o la falta de procesos claros genera un desgaste operativo en los líderes en la medida en que las personas no pueden ser autónomas porque o se dedican a muchas cosas o no se dedican a lo realmente importante, como lo vimos en la matriz de Eisenhower, que nos hablaba
de lo importante, lo urgente, lo importante y lo urgente. En esta fase de diagnóstico y alineación, entonces, ¿qué hacemos en conjunto en los talleres? ¿Cierto? Definimos los valores clave. ¿Qué nos identifica a nosotros como equipo? ¿Qué nos identifica? Y de una vez, lo que nos falta por trabajar. Entonces, si nos falta, por ejemplo, colaboración, entonces lo definimos. Ahí ya vamos. ¿Se acuerdan que yo les dije que la cultura organizacional se basa en principios y valores? Ahí comenzamos nosotros ya a definir cuáles son esos que nos van a mover, que nos sirven de guía. Entonces lo definimos. Para nosotros serán la colaboración, la confianza, la eficiencia y la seguridad. Con esos valores definidos, ¿qué vamos a hacer? En equipo vamos a redactar un documento. Vamos a redactar un documento con los principios que acordamos que íbamos a trabajar, ¿cierto? Y un propósito, o un lema, o un grito de victoria, una frase que que nos invita a cumplir ese propósito. Bien, se llama así. Por ejemplo, nuestro manifiesto colaborativo se llamará Todos aportamos, todos ganamos. Ese será el título de nuestro manifiesto y ahorita más adelante vamos a ver la estructura, cómo se va. Ya sabían ustedes que hay una responsabilidad en el liderazgo para el cumplimiento o el buen término de la creación de cultura. Y gran parte de la responsabilidad está en la que los lideran, ¿cierto? Porque ellos deben ser embajadores de ese manifiesto. Ellos son los primeros que deben comenzar a interesarse por el proceso de la creación de cultura organizacional y el trabajo en equipo, con capacitaciones, con lecturas, con implementaciones, practicando todo lo que hemos visto, la escucha activa, el delegar, el empoderamiento, el proteger. De ahí parte todo. Si la iniciativa no proviene de allá, difícilmente vamos a lograr llegar a buen término en estos procesos. Por eso les digo, esto no es fácil, esto no es de un día para otro. Entonces, desde aquí tiene que comenzar a bajar todo. Desde los jefes, los supervisores, la gerencia, ¿cierto? En el caso organizacional, yo ya les había dicho, aquí ya estamos creando cultura organizacional por el hecho de que en la empresa los líderes no tengan esta voluntad, entonces usted no se deje contaminar de eso. Yo les había dicho en otras ocasiones, por eso vamos a pasar de lo personal a lo organizacional. Háganlo por ustedes. Comiencen a trabajar bajo esos principios por ustedes mismos. Y van generando la revolución ustedes. Pero como proceso como tal ya estructurado, se debe empezar por acá arriba. Supervisores y jefes con el ejemplo.
Luego de que tenemos el nombre de nuestro manifiesto, los valores identificados, la guía de cómo vamos a trabajar, vamos a comenzar a hacer nuestros propios rituales. Ahí comienza con el ritual, comienza la creación verdadera de la cultura. Creación de rituales y métodos ágiles que nos permitan llevar a buen término el proceso. ¿Cuál es el objetivo de la implementación de rituales y estos métodos ágiles? Comenzar ya a habituarnos, porque no es lo mismo definir que habituarse a la situación. Nosotros podemos en equipo definir la colaboración como valor para trabajar, pero si yo sigo poniendo mis intereses individuales por encima de los colectivos, entonces no estoy generando los hábitos, no estoy trabajando en pro de esos valores que definimos. Al crear estos rituales y estos métodos ágiles, ya comenzamos a introducir hábitos de comportamiento dentro del proceso de creación de cultura organizacional. Rituales diarios, semanales, sencillos. Un desayuno colaborativo. Recuerden que uno de los objetivos uno de los hábitos es empiece con un fin en mente, ¿cierto? Un pequeño espacio de 10 minutos al inicio del turno, al inicio de la jornada, para alinear las prioridades del día, que todos estemos alineados con que ese es el objetivo a lograr en la mañana, perdón, en la jornada. Entonces, si estamos en producción, bueno, recuerden que tenemos una meta, si todo sale bien, si nada, si llega a pasar algo, entonces nos vamos con el plan B, que es esto y esto, y definimos. Recuerden que todas las habilidades todo el conocimiento se debe poner aquí en participación activa para encontrar las mejores soluciones. Entonces, alineamos. ¿Cuáles son las metas del día? ¿Y cuáles son las prioridades que tenemos de la jornada del día de hoy? Eso puede ser diario, puede ser semanal. Cuando son así corticas, pueden ser diarias. Pero si es algo de revisión que ustedes requieran, que ustedes requieran un poco más de profundidad, se debe hacer semanal. Finalizando la semana, un espacio también de tiempo. Vamos a hacer una retrospectiva de la semana, ¿cierto? Vamos a dedicarnos unos minutos. ¿Qué funcionó esta semana? Cuando nos acoplamos en esta y en esta fase, ¿qué hicimos bien? ¿Dónde fallamos? ¿En qué momento perdimos el rumbo? No, hubo un momento en la semana en que de verdad me sentí de nuevo como colapsado y entré en estrés y se me olvidaron los valores, se me olvidó que íbamos a trabajar en colaboración y yo la verdad me dejé llevar y ahí fui un poco individualista. Bien, perfecto. Listo, ¿qué tenemos por mejorar? Vamos a tener el compromiso de trabajar en estas cosas, ¿cierto? Ya aquí hay una mezcla de la implementación de la cultura enfocado a las metas y a la estrategia de la empresa, a lo que nos toca en el día a día. Estos rituales, diarios o semanales, objetivo de la implementación. Lo segundo,
Herramientas ágiles adaptadas a la visualización de las metas de todos, a no perder el rumbo, a tener unos recordatorios de en qué estamos, para dónde vamos, por qué vamos así. Yo estoy seguro que todas estas herramientas ustedes las han visto, pero es que son estáticas y por eso es que no se logran llegar a buen término las implementaciones. Yo sé que todos ustedes han visto en sus sitios de trabajo tableros, tableros donde se van a colocar las metas, las tareas, los seguimientos, los objetivos, y como que cuando llega alguien nuevo, medio se mueve y se pone el mensaje, ¿cierto?, de la semana, el mensaje motivador de la semana o del día, y después eso se va perdiendo, porque normalmente solamente el que está interesado en la implementación de la cultura organizacional, quien lidera el proceso, inicia pues como con ese impulso. Si la gente le copia, si la gente desactiva, si la gente no es activa en la participación, los procesos se comienzan a quedar, y por eso es que ese tablero que todos hemos visto en nuestro trabajo deja de llenarse. Ya la frase de la semana se vuelve la frase de la década, porque nunca más la cambiaron. Las metas se quedaron ahí, los valores no se volvieron a revisar, se van perdiendo. Recuerden que vamos a tener situaciones de presión, de estrés, situaciones donde quizás las cosas no salgan como lo esperamos, pero ya tenemos una base, una herramienta para resolver conflictos, ya tenemos una base, una herramienta de escucha empática, de escucha activa. Eso no se puede olvidar, por eso hay que estarlo en el tablero del seguimiento, hay que estarlo recordando. Hoy en día puede ser digital, el WhatsApp, con recordatorios, el WhatsApp para que todos tenemos acceso al WhatsApp, el WhatsApp para recordarle a la gente lo importante que es, para recordarle que estamos en trabajo de implementación de cultura, para que recuerden que esta semana estamos en la semana de la escucha activa, por ponerles cualquier ejemplo. Entonces, esto lo tienen que ir aterrizando porque esto ya es implementación del tema de cultura. Retos, desafíos, para probar cómo va la implementación. Entonces, supongamos que tenemos que entregar un proyecto dentro de 3 semanas. Vamos a hacer un reto de aceleración. Vamos a hacer un reto de aceleración para cumplir en 2 semanas, aplicando confianza, integridad, autonomía, delegación, responsabilidades compartidas, y nos vamos a poner. Imagínense que ustedes puedan tener el privilegio de desafiarse para medir su capacidad de trabajo en equipo, por voluntad propia y no porque las circunstancias de la empresa se lo exijan a través del autoritarismo, del control y del miedo. ¿Cuál de las dos vías creen que ustedes puede funcionar más? ¿La que es voluntaria, la que decidimos nosotros exigirnos para ponernos a prueba en equipo, de forma colectiva, y tratar de sacar una meta en un reto de aceleración con todas estas bases? ¿O por el descuido, por postergar las cosas,
por no trabajarlas, tengamos que hacerlo como sea, a la maldita sea, y llevándose por delante los procesos y acabando con la cultura, porque ya se nos venció el plazo y hay que cumplir como sea con ese cliente. Las dos situaciones son iguales porque en las dos situaciones hay que cumplir. Pero es muy distinto cuando yo me reto para hacer las cosas de forma efectiva, ¿cierto? Acelerar en cumplir con algo basado en unos acuerdos a los que hemos llegado, basados en nuestro manifiesto, a que mejor. Entonces miren cómo dos perspectivas distintas nos llevan a un mismo enfoque. Entonces nosotros tenemos que sacar este pedido dentro de 3 semanas. Vamos a hacer un desafío de generación, vamos a sacarlo en 2 semanas. Vamos a hacer este proyecto para hacerlo. Entonces, entre esta y estos días, vamos a tratar de sacar esto, esto y esto y esto. Los responsables de esta tarea, de esta, van a ser Pepito, Sutanito y Juanito. Y vamos a estar midiendo, pero sobre todo nos vamos a poner un reto mayor. Vamos a lograrlo haciendo uso de nuestros valores acordados, de lo que pusimos en nuestro manifiesto. No es lo mismo retarme de una forma hipotética, donde yo puedo sacar lo mejor de mí y quedar satisfecho, celebrar los logros, las metas que yo voy a ir alcanzando, a enfrentarme a una situación real de crisis que en determinado momento de presión pueda sacar lo peor de mí. Pero si yo me habitúo a desafiarme como equipo, con unas reglas, unos principios, unos valores definidos y trabajar sobre eso, que pueden pasar en 6 meses, en un año, cuando nos hayamos decidido a siempre poner eso por encima, la productividad va a aumentar, la eficiencia, la eficacia, la empresa va a crecer, los procesos van a ser más eficaces, más efectivos, van a generar satisfacción en el cliente, entregas en menos tiempo, y de ahí para allá comienza a contar optimización de procesos, reducción en los tiempos de entrega, premiación por esas reducciones, delegación de tareas, tiempo de calidad familia, ya que no estamos corriendo, ya que no estamos lidiando con una carga laboral. El a la diferencia. En la fase de implementación, otro punto importante para tener en cuenta es marquen sus políticas, ¿cierto? Lo que les decía, la comunicación, el reconocimiento de quien tuvo la iniciativa. Las pasan que los operarios, que son los que están ahí al frente del proceso, van y le dicen al líder cómo optimizar en tiempo, en recursos. Vaya y se vanagloria ante la gerencia, vaya y da la cara.
y va y muestra las estadísticas. Desde que se hizo esta implementación, logramos reducir el consumo de agua en esta línea de producción de lavado en un 25% y se van a gloria porque tiene temor de que alguien de pronto el líder no, cuando estamos en procesos de cultura organizacional, los líderes no tienen por qué tener temor de tener personas buenas que lo rodean, incentivarlos a participar. Una política de puertas abiertas, cualquier empleado, cualquier colaborador puede proponer ideas a los líderes y estos a su vez les dan el reconocimiento a ellos, es en doble vía y generan premiaciones, lo que les explicaba el otro día, bonos de cine, la pizza, la semana. Yo tenía un jefe que a mí me ponía a izar bandera, solamente eso, izar la bandera, así como en el colegio cuando uno le iba bien en las calificaciones que salía a izar la bandera y nosotros éramos felices trabajando toda la semana porque nos ponían una banderita, una motivación tan sencilla como esa, pero el reconocimiento, él lo halagaba a uno. Entonces uno estaba con los clientes y les decía a los clientes, usted sabe por qué ese señor tiene esa bandera, porque se destacó esta semana por eso. Entonces, reconocimiento, quién no se siente orgulloso de que le digan que está haciendo bien las cosas? Entonces, miren cómo pues, pequeñas implementaciones generan grandes revoluciones, grandes cambios. Tiempos de mentoría, como política, vamos a hacer unos tiempos de mentoría, ¿cierto? Una hora semanal donde, por conocimientos técnicos, por ejemplo, una empresa de vehículos, cómo se hace un mantenimiento de un vehículo, qué es lo que yo domino, por ejemplo, qué es lo que nosotros hacemos. Son las alistamiento de un vehículo antes de iniciar la operación. Y medimos el tiempo en el que lo entregan y medimos la calidad de la información. Y se le premia a la persona, se le toma una foto y se publica en todas las redes sociales de que fue el ganador. De toda la organización fue la persona. Entonces, ese tipo de políticas van creando esa cultura, alineando rituales, herramientas dentro de los procesos y políticas para la implementación. Viene otra fase, ¿cierto? Que es una fase para reforzar y reconocer. Y el objetivo de esta fase es consolidar la cultura mediante incentivos y mediante la comunicación. Lo que les vengo diciendo, sistemas de reconocimiento, premio al equipo del mes, basado en el reto de aceleración que les puse ahora, premio al equipo del mes, ¿cierto? Es una bonificación simbólica, un día libre, media jornada de trabajo. Lograron reducir los tiempos de entrega, vamos a tener más tiempos para hacer más cosas, vamos a dedicarnos también a crear cultura, una salida a, a una capacitación de liderazgo o un curso de liderazgo para ese equipo, eh, que sea una jornada de 3 horas, de 4 horas con alguna entidad y seguimos trabajando en lo mismo. Los sacamos del contexto empresarial por los resultados que están logrando, les damos un incentivo que los potencialice como personas, como líderes y todo ese conocimiento volvemos y lo aplicamos en la empresa. Eso es la creación de cultura, 360 grados. Todo el tiempo está trabajando en pro de eso. Otro método de sistema de reconocimiento, las historias de éxito.
compartir las iniciativas exitosas, efectivas, en el WhatsApp grupal, ¿cierto? De, de cómo se resuelve el tema, utilizar las redes sociales para casos de éxito, impacta en doble vía, impacta en el reconocimiento al trabajo e impacta en los clientes al ver el fomento de la cultura organizacional, de cómo se incentiva el trabajo en equipo en la empresa. Y eso hoy en día conecta mucho con los clientes. Entonces, mire, ese sistema de reconocimiento es vital, porque no solamente el líder es el que se lleva el mérito, ¿no? Todos los involucrados deben sentirse igual de reconocidos. Comunicación constante, publicaciones en el tablero que tenemos ahí, publicaciones de proyectos destacados, de iniciativas que nos ayudaron a ser más eficientes, la publicación de los valores, todos los avances que hemos hecho en cultura, cómo nos fue en el reto de aceleración del proyecto. Logramos nuestros valores, respeto y colaboración para 21 años. Testimonios. ¿Cómo te sentiste en ese momento de crisis? No, la verdad es que hubo un momento en el que nos estábamos como desviando del objetivo, pero recordamos nuestro manifiesto colaborativo, recordamos que primero vamos a resolver el problema y vamos a dejar por fuera a las personas, y eso nos sirvió para volvernos a enrutar, para enfocarnos en el objetivo principal, que era testimonio de cómo la cultura ya se va poniendo a flor de piel dentro de la organización, de cómo los procesos se van dando. Ya se está generando la confianza, ya estamos trabajando en la integridad, ya estamos trabajando en la sinergia, estamos trabajando en la vulnerabilidad. Bueno, entonces también algún error que hubo, ¿cierto? Lo podemos mostrar. Pasó esta situación en la que nos estábamos desenfocando y tú, pero ¿qué pasó? Utilizamos la técnica de resolución de conflictos, donde yo, además del problema, propongo dos o tres soluciones y llegamos a puntos comunes y logramos resolverlo. Ah, pero tuvieron un problema, tuvieron una discusión. Sí, claro que sí, la tuvimos. Tuvimos una discusión y no nos poníamos de acuerdo, pero recordamos que uno de nuestros valores es la comunicación asertiva, el respeto. Recordamos nuestro manifiesto y logramos salir airosos de la situación y exitosos. Eso también es válido. Eso los muestra más humanos, eso muestra que el proceso es real, ¿cierto? Y no fingido, un proceso donde se muestra como las redes sociales, que todos sabemos que las redes sociales muestran pues una gran cantidad de cosas, pero en el fondo nada es tan mágico ni tan bonito como parece. Aquí en estos procesos sí, esto sí es real. Entonces esa comunicación también es importante. Claramente, claramente y sin duda alguna, capacitación continua para reforzar la cultura. Continuar con los talleres de los aspectos difíciles como resolución de conflictos, ¿cierto? Comunicación asertiva y trabajarlo con el personal. Pero adicional a eso, recuerden que la cultura organizacional nos permite lograr eficiencia a la hora de trabajar, ¿cierto? En un ambiente ideal de trabajo
pero también no podemos dejar de lado los resultados. Entonces, no solo en la capacitación, como les decía, se acuerdan, en la parte filosófica y en la parte idealista, sino también en la parte técnica. Entonces, eh, herramientas digitales también, ¿cierto? Entonces, un taller de resolución de conflictos y un taller, conceptos básicos del manejo de la inteligencia artificial. ¿Y cómo combiné los dos para lograr una solución? Desde lo cultural, desde el trabajo en equipo, pasando por lo operativo también. Entonces, todo tiene que ver. Capacitación continua, vital. Vital para no dejar morir los procesos. La fase 4, sostenerla en el tiempo y mejorar continuamente. Que no sea una cultura frágil, que sea una cultura fuerte, sólida, que perdure en el tiempo. Bueno, ya hicimos la implementación, ya definimos nuestro manifiesto, nuestros valores, nuestros principios, estamos trabajando en retos, estamos comunicando, nos estamos capacitando, los líderes están empoderando al personal, el personal está tomando la iniciativa. Bueno, vamos a medir cómo vamos, ¿cierto? Recuerda que hicimos un diagnóstico inicial con unas encuestas, con unos talleres, donde definimos qué teníamos por mejorar, donde definimos dónde estábamos sólidos. Vamos a comenzar a medir, ¿cierto? Con encuestas trimestrales de clima laboral, métricas por cada variable. Recuerden que definimos unos principios: colaboración, resolución de conflictos, integridad. Bueno, vamos a preguntar por eso, ¿cómo va? ¿Esto mejoró? ¿Esto empeoró? ¿Esto está cumpliendo esa satisfacción? ¿O por el contrario, esto se está cayendo? Bueno, tenemos que ajustar, ¿cierto? Entonces se hacen una encuesta con cinco preguntitas. Eh, ¿Sientes que tu carga laboral ha aumentado? ¿Sientes que tus compañeros están dejando de hacer preguntas que me den un dato para yo identificar cómo están las variables, la colaboración, la resolución de conflictos? ¿Has notado algún acto de corrupción dentro de tu área? Del 1 al 5, ¿cómo consideras que está la integridad? Si sale por allá en 1, uy, no, esto aquí están haciendo trampa por todo lado y están utilizando prácticas ilegales. Hay que medir, eso hay que medirlo. Esto ya es implementación. Pues, ¿cómo va? Entonces se hace seguimiento de los proyectos entregados, ¿cierto? Tanto en equipo como individualmente. Recuerden que los proyectos, pues los dividimos por responsables, cada quien tiene sus tareas definidas, los procesos definidos, cada quien sabe lo que tiene que hacer, sus tiempos definidos. ¿El equipo logró el proyecto? Sí, lo sacó adelante. Muy bien, excelente. Mm. Ahora vamos a mirar el detalle, los que tenían que cumplir, cómo les fue. Mm. El líder va a hacer un informe, un reporte. Sí, sacamos el proyecto adelante, pero resulta que fue que una persona hizo un doble esfuerzo porque Juan hizo un doble esfuerzo porque Pedro se quedó alcanzado en alguna cosa. Bueno, ahí hubo colaboración. Entonces, venga, Juan, felicitaciones, muchas gracias por ese esfuerzo que hiciste para sacar el proyecto adelante. Venga, señor Pedro, ¿qué pasó que no cumplió con sus tareas, con sus responsabilidades, con lo que teníamos definido? Y así se evalúa, se mide, se va sincronizando el trabajo en equipo. Adaptación, flexibilidad, ¿cierto? Revisar los rituales. Bueno, esto está funcionando, o lo del ritual de la mañana, la daily,
La daily de la mañana se nos convirtió en el café y finalmente en echar chisme y ya no estamos definiendo la prioridad del día. No, venga, vamos a darle otro enfoque a esto, ¿cierto? En los rituales que hicimos. La reunión del viernes, ¿qué pasó? No, pues la reunión del viernes se volvió que ya nos ponemos a discutir ahí, definiendo qué hicimos bien y qué fue lo que tuvimos por mejorar, sino que nos estamos es como recriminando. Bueno, vamos a recordar el manifiesto, los valores, vamos a revisar, a, a, a otra vez a poner ideas sobre la mesa para un método efectivo. ¿Cómo lo ajustamos? Que no se nos salga de las manos. Estamos trabajando en nuestra cultura organizacional, en crear un ambiente ideal de trabajo. Vamos a ajustar. Y todo lo que hemos venido del negocio. Entonces, ¿cómo a través del cuidado, cómo yo a través del cuidado de mi compañero, de la protección hacia mi compañero, estoy ayudando a reducir la accidentalidad en mi sitio de trabajo? Todos estos procesos son importantes y deben estar integrados a la estrategia de la empresa. Con este panorama, estimados líderes de la cultura organizacional y el trabajo en equipo, con este panorama, ustedes ya ven más tangible cómo se logra esto de la cultura organizacional o todavía lo ven de forma filosófica, romántica, o ustedes aquí ya ven ciertas herramientas aplicables a sus sitios de trabajo. Pueden activar el micrófono o escribir en el chat para yo saber cómo vamos hasta que ustedes ven ya que esto ya es más práctica como tal. Los leo en el chat para ver cómo vamos. Hola, Fran Diego. Si quieres puedes activar el micrófono, no hay problema. Ah, ok, hay bulla, vale, no hay problema. Solo quiero saber si ustedes ya con esto que hemos visto hasta este momento lo ven más tangible, no tan filosófico como los conceptos y todo lo bonito del liderazgo y la escucha, ¿cierto? Aunque era aplicable en lo personal y en algunas cosas organizacionales, aquí ya ustedes lo pueden definir como tal para la creación de la cultura y el trabajo en equipo en la empresa. Buenas Dixie noches. dice que con estos conceptos, con este conocimiento es más práctico de diferentes proyectos. Así es. Buenas noches, profesor. Voy a intervenir aquí rapidito. La bulla está un poquito, no tan alta, pero sí hay un poquito de bulla. No, En tranquila, no te cuanto a todo preocupes. lo que hemos visto hasta ahora, bueno, me perdí unas clases por la parte de la luz eléctrica y por otros compromisos laborales. Sin embargo, bueno, todo es demasiado completo y explícito para aplicarlo
Bueno, yo en lo particular, este diplomado es para refrescar esos conocimientos y adaptar las nuevas tendencias que se están haciendo ahorita en las nuevas empresas, pues. Desde el principio de lo que usted ha hablado, de la empatía, la sinergia, las habilidades blandas, las habilidades duras, el trabajo en equipo, la misión, la visión, la gerencia, los procesos. Hoy justamente estaba hablando de los procesos en la empresa y tal cual la clase de hoy, pues me cayó como anillo al dedo para ratificar que pues no está uno errado en todo lo que uno quiere hacer para mejorar, para hacer mejores continuas dentro del área de trabajo, pues y también en lo personal. Partiendo del liderazgo, partiendo de una buena gerencia, partiendo de la participación continua de todos los involucrados en las diferentes áreas pues, que uno maneja. Yo trabajo en una planta de alimentos y ahí los conflictos son bastante complejos a veces, pero fáciles de resolver aplicando todo esto que estamos viendo aquí en este diplomado. Excelente, Fran Diego. Muchas gracias. Eso es lo que yo quería que ustedes se llevaran, que ustedes pudieran eh, tener recursos para tomar acción dentro de sus procesos. Muchas gracias, Fran. Ese era el objetivo principal. Aquí hay unas claves para el éxito de la implementación. Si decidimos trabajar en un entorno de confianza, en un entorno de iniciativas, propositivos, hay que tratar de mantener, ¿cierto? Esa informalidad positiva. Informalidad positiva, llévense ese concepto. Informalidad positiva no es más que una relación cercana con alguien en la que mi propósito siempre es el de aportar de forma positiva, de eliminar barreras, de eliminar burocracias, de eliminar jerarquías. Claramente sin perder el respeto, ¿cierto? Por el gerente, pero yo les voy a confesar algo que le pasa a los líderes, a los gerentes cuando van creciendo y a las empresas también. Cuando, cuando una empresa está en un proceso de transformación y el líder o el gerente o el jefe entra en sintonía con ese proceso de transformación y ese proceso es exitoso, la empresa va creciendo, la organización ya no es la misma, ya adquiere una madurez, ya la organización tiene una madurez. Entonces pasó de ser una empresa bebé a una empresa más robusta, ¿cierto? Si nosotros no estamos alineados a crecer de la misma forma en que la empresa va creciendo y a tener la misma madurez, se va generando una brecha, una distancia entre quienes toman acción hacia el liderazgo y crecen con la empresa y quienes no lo hacen, quienes aún se rehúsan o bueno, o no alcanzan el nivel de madurez. Entonces, ¿qué pasa? Mm, La empresa requiere
decisiones más estratégicas, ¿cierto? Que uno se capacite en términos de, pues, de invertir en otras opciones, de tecnificarse, bueno, comienza a aumentar su nivel. Uno tiene que crecer de la misma forma en la que va creciendo la compañía. Porque o si no, el líder o quien se acoja a eso se va y toma una ventaja y quien no estaba listo para ese crecimiento, para esa madurez y se quedó de pronto en su cargo normal, siente que ese líder o que esa persona está más allá, lo ve más lejano y sigue, tal vez sigue siendo la misma persona, pero en la medida que la empresa creció, ya abrió otra sucursal y él se volvió el gerente de la sucursal por distintas razones y quien no se acoge o quien no se hace partícipe del crecimiento, de la madurez y todo eso, ve a la persona como más lejana por el hecho de que creció profesionalmente, lo hace ver más lejano. Entonces, quizás la persona no esté así, pero ya no se puede dedicar a lo que se dedicaba antes, ¿cierto? A los mismos procesos, ya de pronto está más en lo táctico, en lo estratégico, y tienen los mismos valores, la misma cultura, la empresa sigue implementando todo esto, pero recuerden que de lado está de otra parte está el negocio. Entonces, todo esto impacta. Entonces, ¿qué pasa con el líder normalmente o con el gerente? Está dedicándose a operaciones más tácticas, más estratégicas. Cuando quiere retroalimentación verdadera, como se generó ya esa distancia, ¿cierto? Porque él ya está un poco más arriba, como se genera esa distancia, ya difícilmente la comunicación se mantiene de la misma forma informal, ¿cierto? Entonces, él está esperando una retroalimentación sincera y honesta, pero yo tengo temor de decirle al 100% todo eso y más bien le digo lo que él quiere escuchar como nuevo responsable de ese proceso, como líder. No le digo en realidad lo que él necesita escuchar, sino que le digo lo que quiere escuchar. Pero es por eso, porque las empresas cuando están en el crecimiento y en dinámicas, maduran, alcanzan otros niveles y hay personas que se van con ese nivel y hay otras que se quedan estancadas. Entonces, por eso es que se generan esas brechas. Entonces, eviten ese tipo de burocracias, eviten esas distancias. Por eso la comunicación es tan importante. Y por eso el líder debe insistir en mantener esos niveles de comunicación asertiva en todos los procesos de la empresa, en todos los niveles de la organización. Porque de la fuente menos esperada vienen las grandes ideas, vienen las ideas cambiantes. Yo les contaba en el diplomado de estrategias empresariales que una de las estrategias empresariales que mejor funcionó fue la del Alka-Seltzer. Todos conocemos al Seltzer, que es esa pastilla que se disuelve en agua para la indigestión, para la llenura. Y ellos estaban en un gran comité, con los ejecutivos más altos, pues intentando generar dinámicas para aumentar las ventas. Y quien los estaba atendiendo, la señora de los servicios generales que le ayuda a la empresa pues con el café, el agua y bueno, esas cositas. Y estaban ahí en su ambiente, en su reunión, y ellos estaban hablando del tema de cómo aumentar las ventas. Y ella llegó y dijo, eh, jovialmente o jocosamente, dijo, pues jefe, pues que le echen 2 vasos de agua, algo así. Que le echen 2 Alka-Seltzer al vaso de agua. De la fuente menos esperada, de una respuesta tan básica y tan lógica, nació una de las estrategias empresariales más efectivas a nivel mundial y es el sonido de las 2 Alka-Seltzer cayendo al vaso. ¡Clan, clan! Yo no sé si todos conozcan Alka-Seltzer, creo que es una marca a nivel de Latinoamérica.
Acá en Colombia se llama Alka-Seltzer. Y ellos tienen un sonido particular, es clan, clan, las dos pastillas cayendo al vaso. Esas dos pastillas cayendo al vaso no son una idea de los gurúes en marketing y en ventas, ni de los más grandes eminencias de las estrategias empresariales. Esa estrategia surgió de la señora que les servía los tintos, el agua y les ayudaba ahí con los servicios generales. Entonces, no permitan que la burocracia, las jerarquías cierren las puertas o generen brechas en el personal. Usen lenguaje inclusivo, lenguaje de nosotros y no de yo, lenguaje de equipo en vez de recursos humanos. Usen lenguaje más cercano, no lenguaje que genere distancia. Clave para el éxito, liderar con el ejemplo. Recuerden que vimos en el video de Simon Sinek que el liderazgo no es jerarquía. Recuerde que él decía, hay jefes o personas de alto rango a los que yo les hago caso por autoridad, por temor. Y hay personas en el más bajo nivel empresarial que me inspiran a seguirlo, que con su ejemplo, con su forma de actuar, es un líder innato, es un líder que inspira, que mueve. Entonces, liderar con el ejemplo, cuando se trata de liderar con el ejemplo, nos involucra a todos. Y en este caso, quienes tienen la responsabilidad son los jefes, ellos deben participar. No es que hagan la implementación y luego ya se vuelvan para la oficina y dejen el proceso para que se encarguen. No, ellos deben participar de todo el proceso y ser ejemplo de vivir. Recuerden que la cultura organizacional se vive. Las empresas desayunan, almuerzan y cenan cultura organizacional en todo momento. Y por eso es que se implementan estas herramientas. Un jefe entonces lidera con el ejemplo, participa y reconoce cuando se equivoca. Es vulnerable. Ya ustedes saben que la vulnerabilidad no es una debilidad, es una fortaleza. Y clave para el éxito, la consistencia, la disciplina y la paciencia. Este proceso de creación de cultura organizacional se tarda, dependiendo de la madurez del equipo, de las personas que hagan parte, entre 6 a 12 meses en consolidarse. Y de allí en adelante, pues, el mantenerlo, el sostenerlo, ¿cierto? Que se requiere de práctica para hacerlo. Entonces, hay que aprender a celebrar los pequeños avances. No se va a dar, vuelvo y les digo, de la noche a la mañana, sino con pequeños avances. Con pequeños avances se va logrando. Esto no es que de una pues ya dijimos que vamos a hacer un proceso de creación de cultura organizacional y ya lo logramos. ¿No? Esto requiere inversión, requiere de organización. Bueno, hasta aquí cómo vamos. ¿Entendible el concepto? ¿Tienen claro cómo es la implementación? Rolly dice que sí. Está bien, perfecto.
Karina dice que sí, que entendible. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que logremos redactar nuestros valores, nuestros principios. En la sesión de mañana vamos a revisar cómo hacer la implementación del manifiesto, ¿cierto? Un manifiesto colaborativo, paso a paso. Vamos a ver cómo es que se implementa, cuáles son los requisitos, el paso a paso, toda la estructura, ¿cierto? De lo que hemos visto hasta hoy. El diagnóstico, cómo se hace un diagnóstico, cómo se redacta el manifiesto, cuáles son las características del manifiesto, eh, el ritual o la ceremonia. Esto requiere, pues, esto no es así como así que yo lo quise hacer y ya no. O sea, vamos a ir llevándolo paso a paso. Cómo se crea el propósito del manifiesto y una serie de compromisos que se deben adquirir para que esto llegue a buen término. Vamos a dejar por aquí el día de hoy. Hasta aquí con la estructura, ¿cierto? De la implementación de todo este tema de cultura y nos veremos el día de mañana con la implementación de nuestro manifiesto colectivo, que será nuestra Biblia, nuestro faro, nuestra guía para continuar en este camino de la implementación de un sistema de cultura organizacional y trabajo en equipo. Muchísimas gracias. Dime, Fran Diego, claro que sí. Profe, disculpe, una preguntita en Sí, relación al material que se está colocando para de los módulos. sí. Es que no he podido descargar ninguno porque las carpetas que enviaron por allí solamente estaba cargado un video, algo así. Pero lo que es el material en PDF no está allí, de los módulos que ya se ha visto. ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaste? Estoy ahorita buscando todas las conversaciones y la última vez que lo revisé fue, bueno, la primera vez después de haber cancelado no estaba nada y la chica me aclaró que había que esperar que avanzáramos los módulos. Pero lo demás que tengo allí solamente son las clases grabadas. Bueno, ahí deben haber varias carpetas, hay 4 carpetas. Una son, en una carpeta tú vas a encontrar toda la presentación con todas las diapositivas, ¿cierto? Hasta, por lo menos hasta ahorita, hasta la semana pasada. Ya de esta semana, como comenzamos un nuevo módulo, se carga finalizando la semana. Ah, ok, Y entonces, ahí está, eso vas a encontrar unos PDFs donde están tema por tema, tema por tema, tema por tema. Vas a ir encontrando cada uno de los módulos, no con lo que está en la diapositiva, sino ya de una forma más técnica y más profunda. También vas a ok. encontrar una hoja donde están los links con unas lecturas recomendadas adicionales. Esas, Yo, si quieres, ahorita no alcanzo, Fran Diek, pero si tú quieres mañana, o yo ahora reviso, pero mañana sí lo podemos mirar aquí para que entres a la carpeta. Lo podemos mirar sí, a la hora estoy del mirando diplomado en un aquí y lo momento. podemos conversar mañana y disculpe, profe, la molestia.
No, 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 claro que no hay problema, lo miramos bien. Yo también lo voy a revisar ahora para ver cómo está, cuál es la estructura, pero, Ujú. y si tengo que actualizarle algo, lo actualizamos. Ok, Yo hablo con los de los recursos para que suban todo lo que se ha enviado. ¿Está bien? ok. Gracias, profe, muy amable. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias por su participación. Les deseo una feliz noche, que tengan un Igualmente, para excelente todos. descanso. Los que quieran quedar, nos vemos en un ratito en el Diplomado de Estrategias Empresariales. En nombre de la Corporación Internacional Líderes Latam, les deseo una feliz noche y que descansen.